Satoshi maníacos, hoy en nuestro Bitcoin análisis y criptoanálisis hay una señal que mucha gente todavía no está viendo. Bitcoin parece tranquilo, el BTC se mueve en una zona donde el BTC Price no está gritando un movimiento brutal. Y por eso muchos creen que en el Crypto World no pasa nada importante, pero ahí es exactamente donde empieza el error. Porque mientras unos miran solo Bitcoin, por debajo se está moviendo algo mucho más serio, entra capital fuerte a productos cripto, el BIS está apretando el foco sobre las stable coins en dólares. Coinbase abre préstamos respaldados por cripto en Reino Unido y Japón y aprueba bonos soberanos como colateral digital sobre blockchain. XD, no estamos viendo ruido. Estamos viendo arquitectura, estamos viendo rediseño. Y aquí viene la clave del día, guerreros del bloque, hoy hay dos bombazos por ambas partes. O esto es una pausa sin importancia y el mercado simplemente está respirando. O esta aparente calma está siendo utilizada para rediseñar por dentro el sistema de cryptocurrency. Regla de riesgo desde el arranque, si hoy te quedas mirando solo el precio, puedes perderte el movimiento real. Porque el precio todavía no está contando toda la historia. Y cuando eso pasa, Satoshi maníacos, alguien ya está moviendo el tablero por debajo. Ayer y anteayer el mercado todavía jugaba con la idea de que una tregua o un alivio geopolítico podía devolverle aire a Bitcoin. De hecho, el fin de semana dejó una recuperación que llevó a BTC cerca de los $78.000. Pero hoy parte de ese impulso se borró, no porque Bitcoin haya muerto ni nada parecido, sino porque el fondo macro sigue tenso y el mercado volvió a recordar que la incertidumbre sigue viva en United States y en el tablero global. Y mientras tanto el precio duda, la infraestructura no se detiene, el mapa del día tiene tres piezas clarísimas. La primera es el dinero. Más de 1.400 millones de dólares han entrado en productos de inversión cripto, una de las semanas más fuertes desde enero. La segunda es el poder monetario reaccionando. El BIS advierte que las stablecoins en dólares ya pueden tensionar bancos, estabilidad financiera y política monetaria. La tercera es la construcción silenciosa. Coinbase, como gran crypto exchange, abre préstamos respaldados por cripto y Japón prueba colateral soberano digital. Guerreros, ayer parecía que solo importaba la geopolítica, hoy se ve que el sistema se está recolocando, y mañana el mercado tendrá que decidir si empieza a valorar esta nueva infraestructura o si sigue dormido mientras todo se reorganiza sin hacer ruido. La lectura real del día es esta. Bitcoin parece quieto porque el mercado está mirando la superficie, pero el sistema financiero ya está usando esta pausa para rediseñar los cimientos de cripto. No están esperando al siguiente pump. Ya están colocando el flujo, el crédito, el colateral y la regulación. Ese es el micro payoff de hoy, y aquí es donde la historia cambia de nivel. Primero, el dinero. Los productos de inversión en cryptocurrency absorbieron 1.400 millones de dólares en una sola semana, y Bitcoin lideró buena parte de ese flujo. Esto importa mucho más de lo que parece, porque cuando entra dinero y el precio no reacciona con violencia, muchas veces no estás viendo euforia, estás viendo posicionamiento. Criptonautas, estáis viendo manos construyendo antes de que la narrativa general despierte. Eso ya sería una señal fuerte dentro de cualquier lectura de Finance News, pero lo más interesante es que ese capital no entra en un vacío romántico de libertad descentralizada. Entra justo cuando los organismos internacionales empiezan a levantar la voz. Y ahí XD, aparece la segunda cara de este primer bloque. El BIS ha puesto sobre la mesa una advertencia muy seria sobre el papel de las stablecoins, ya no se las mira como una simple herramienta dentro del mundo cripto. Ahora tocan nervios de la estabilidad financiera, de la política monetaria y del equilibrio entre jurisdicciones. Traducido al idioma del mercado real, el dinero digital ya dejó de ser una curiosidad. Ahora toca el corazón de Finance, incomoda a los supervisores y obliga a reaccionar a estructuras que durante años dominaron Wall Street y el flujo global de capital.
Por eso la contradicción del día es tan potente. Por un lado, entra capital con fuerza. Por lo tanto, el viejo sistema ya no quiere mirar desde fuera, quiere rodear, regular y absorber. Entonces, ¿esto es alcista o bajista? La respuesta inteligente es otra, esto es estructural. Cuando el dinero entra y el regulador responde al mismo tiempo, lo que tienes no es una moda. Lo que tienes es una transición de poder. La segunda parte de la historia es la infraestructura. Coinbase anunció en Reino Unido préstamos en USDC respaldados por BTC, Ethereum, Ether y CBETH. Eso significa que cripto empieza a funcionar no solo como activo especulativo, sino como colateral útil dentro de una capa financiera más seria, más integrada y más funcional. Y eso XD cambia la lectura del día por completo. Porque cuando una gran plataforma convierte Bitcoin y Ethereum en soporte real de crédito, ya no estamos hablando solo de comprar y esperar. Estamos hablando de Finance montándose sobre Blockchain Technology delante de nuestra cara. Criptonautas, cuando parecía que eso ya era suficiente, aparece Japón con una pieza aún más profunda. La prueba para usar bonos del gobierno japonés como colateral digital no es un detalle técnico para un titular sin alma. Es una señal de que el corazón del sistema quiere que su colateral soberano pueda moverse de forma más programable, más eficiente y más conectada a nueva infraestructura blockchain. Si unes préstamos respaldados por cripto, presión sobre stablecoins y bonos soberanos entrando en formato digital, ya no estás mirando noticias separadas. Estás mirando la unión de tres capas: dinero digital, crédito digital y colateral digital. Y eso, Satoshi maníacos, ya se parece mucho más a un sistema financiero en construcción que a un simple mercado cripto sobreviviendo otro ciclo. Eso es tokenization con consecuencias reales. Aquí entra una idea que pesa sobre todo este guión. Satoshi Nakamoto levantó Bitcoin precisamente para reducir dependencias de confianza innecesarias. Y la ironía XD es brutal del momento es que el mundo alrededor de Bitcoin está intentando usar la eficiencia de los rails digitales para construir nuevas capas de dependencia encima. No vienen a destruir la infraestructura cripto. Vienen a usarla, adaptarla y, si pueden, gobernarla. Esa es la jugada silenciosa del día. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Si el sistema tradicional consigue que el flujo, el crédito y el colateral se muevan mejor sobre infraestructura digital, entonces ya no necesita pelear frontalmente contra cripto, le basta con infiltrarse en su mecánica y rediseñarla desde dentro. Ahí es donde el relato cambia para todo el crypto world. Pero sin el siguiente paso, estaríamos ignorando la parte más importante de la ecuación, el riesgo. Porque justo cuando parece que todo avanza hacia una integración más seria, llega el exploit de Kelp DAO, de unos $292 millones, y revienta la ilusión de que basta con conectar protocolos para que todo funcione. Ahí está el recordatorio brutal de que una arquitectura mal aislada puede convertir una promesa de eficiencia en un efecto dominó. Si montas crédito y liquidez sobre una estructura con dependencias frágiles, el problema no se queda quieto en un rincón, se propaga, contamina y debilita la confianza de todo el conjunto. Y eso golpea directamente a DeFi. Aquí aparece la batalla que define esta fase. Mientras el sistema tradicional avanza hacia colateral digital, estándares y productos más controlados, buena parte de DeFi todavía arrastra grietas de diseño que pueden incendiar varias capas a la vez. Así que guerreros, sí, el sistema se está rediseñando, pero al mismo tiempo se está seleccionando qué piezas van a sobrevivir a ese rediseño. Y eso cambia la lectura del caso Kelp, ya no es solo un hack más dentro de las Crypto News Today. Es una excusa perfecta para que el sistema tradicional diga: si queréis escala, seguridad y credibilidad, dejadnos a nosotros montar la infraestructura seria. Y ahí es donde la batalla real deja de ser frontal. No se trata tanto de destruir a Bitcoin o a DeFi.
Se trata de sustituir progresivamente unas piezas por otras, hasta que el usuario final sienta que sigue dentro del mundo cryptocurrency, aunque por debajo el control ya haya cambiado de manos. Así que la revelación final de hoy es esta. Bitcoin parece quieto porque el mercado sigue midiendo el día en velas, cuando el verdadero movimiento está ocurriendo en los cimientos. El capital está entrando. Las stablecoins ya chocan con la lógica de bancos centrales y supervisores. Las plataformas reguladas ya montan crédito sobre cripto. El colateral soberano empieza a moverse hacia redes programables. Y, al mismo tiempo, los fallos de DeFi aceleran la presión para que esa nueva infraestructura quede bajo manos cada vez más controladas. Por eso lo de hoy no es una simple pausa en Bitcoin Today. Es una fase de rediseño silencioso del sistema cripto. Y lo más fuerte de todo es que mucha gente no lo va a ver hasta que ese rediseño ya esté bastante avanzado. Así que, guerreros satoshimaniacos, ojo con esta etapa, porque cuando el mercado parece dormido, a veces es cuando más manos están moviendo el tablero. Hoy no hemos visto solo Bitcoin News o Crypto News sueltas. Hemos visto algo más peligroso, orden nuevo construyéndose en silencio. Y si tú también sientes que aquí se está formando algo mucho más grande de lo que parece, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con otro compañero de batalla que necesite ver el tablero completo antes de que sea demasiado tarde. Porque aquí no venimos solo a mirar el precio, venimos a entender quién está rediseñando el futuro de Crypto XD.